Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio La Tacunga. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa diocesano, de su programa sabatino, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de La Tacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a través de Radio La Tacunga, a través del canal de Radio La Tacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-La Tacunga en YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nos acompaña esta vez nuestro amigo, el diácono José Evas, quien está en este momento en la ciudad de La Tacunga. El tema que vamos a tratar, el que vamos a estudiar, se llama la vida consagrada, concretamente la vida eremítica, numerales 920 y 921 del Catecismo de la Iglesia Católica. José, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Buenas tardes, qué gusto volvernos a encontrar a través de Radio La Tacunga, a través de estos medios digitales. Un saludo fraterno a nuestro hermano Juanito, a ustedes, amables oyentes, que sábado a sábado estamos esperando que inicie este programa para poder ir compartiendo y conociendo un poco más de lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Gracias a usted por ese entusiasmo y esas ganas de querer participar. Bien, cuéntenos un poquito de su misión, de su vida, de sus anécdotas que ha tenido, cómo se decidió por la vida diaconal. Cuéntenos un poquito de su vida. Bueno, yo he tenido este llamado de Dios después de haber ejercido por 24 años la docencia a nivel secundaria. Eh, Soy doctor en ciencias de educación, licenciado en química y biología. Y hace 13 años tuve un accidente, me fracturé la cara, luego tuve un cáncer y la prescripción médica era del doctor Sevilla, del oncólogo, tomar decisiones, es decir, mire, usted hoy más que nunca necesita paz y tranquilidad, porque caso contrario, su problema no va a superar. Entonces, yo le, yo le pedí a Dios que él obre y haga lo mejor en mi vida. Y así fue. Como un señor Victoriano Naranjo Tobar empezamos este camino conjuntamente con el padre José Luis Tapia, con el padre Jorge Llanes, con un bonito grupo que entrábamos a la cárcel con el padre Luis Torres y un grupo también de laicos. Y claro, luego me incliné por la pastoral penitenciaria, de la cual hoy justamente salí de ahí en la mañana y, y estar junto con nuestros hermanos privados de la libertad. Son experiencias tan únicas, son experiencias tan que a uno le llenan la vida, ¿no? Que a uno le llenan la vida y justamente con el tema de hoy, eh, al hablar sobre la vida eremética, hablar sobre este momento importante que muchos, no podría decir todos, pero sí muchos, cómo lo viven dentro del CPL Cotopaxi número 1. Eh, Encontrarnos, abrazarnos, hay algunos que dicen, hey, a los tiempos, y con el padre Luis de la Merced que estuvimos hoy, dicen, pero usted como que ya está aquí,
más conocido que la Coca-Cola. Le digo, es que claro, son 12 años que estoy caminando con ellos. Y muchos ya vienen con sentencias de 30, de 20. Y claro, desde que vinieron del penal García Moreno, estamos hablando ya 12 años acá, más 8 o 10 años que están pagando deudas. Hablamos de más de 20 años que muchas personas están recluidas dentro del CPL. Dios me ha puesto en este camino, le doy gracias a Él. Y hoy en este día tan importante también, poder decirle gracias, Señor, porque me haces solamente tu instrumento para poder llevar tu palabra y tu mensaje. Perfecto. Muchísimas gracias. La iglesia hoy recuerda a San Seferino. San Seferino es uno de los papas que ha tenido un pontificado más largo entre el 202 al 218. Afrontó la persecución de Septimio Severo, entre cuyos mártires se encuentra Perpetua y Felicidad. Sería su sucesor, archidiácono de Roma, cargo equivalente al actual secretario, perdón, me equivoqué. Dice, entre cuyos mártires se encuentra Perpetua y Felicidad, Saturnino, Secúndulo Revocato y San Andéolo, y probablemente San Ireneo. Nombró a Calixto, que sería su sucesor, archidiácono de Roma, cargo equivalente al actual secretario de Estado, siendo su principal consejero. Sufrió el martirio bajo el emperador Macrino, fue sepultado en las catacumbas de San Calixto, donde después fue sepultado San Tarcisio. La cita bíblica que se ha escogido para el día de hoy está tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, verso 6, que dice, cuando tú vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre a escondidas, y tu Padre que ve en lo escondido, te lo pagará. El tema que vamos a trabajar hoy día, el que vamos a tratar, es la vida consagrada, concretamente la vida eremítica. Por favor, diácono José, nos ayuda con un tema introductorio, digamos, una introducción a este tema. Sí, importante esta cita bíblica que nosotros podemos, con la que podemos empezar este tema de esta tarde, ¿no? Es cuando los discípulos le preguntan a Jesús y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y qué bonito, no dijo salgan a las plazas como muchos salen, no, pare de sufrir y que gritan y que, no, simplemente coge y les dice, cuando tú vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre a escondidas, y tu Padre que ve lo escondido te lo pagará, ve. O sea, muchas veces nosotros podríamos partir desde el punto figurativo de nuestra habitación, de nuestra celda. Pero el Señor lo que nos está diciendo es desde lo más íntimo de tu corazón. Hoy que estamos viviendo este Adviento y que ya estamos a 4 días de Navidad, el Señor nos ha propuesto en el primer domingo de Adviento, estén alertos. Segundo domingo nos dice, preparen el camino. Cada uno de nosotros nos podríamos preguntar hoy, ¿cómo estoy preparando mi camino? ¿Cómo estoy preparando mi vida? ¿En qué momento yo me encierro y hago una introspección de mi vida y decir en qué estoy fallando? ¿Cuál es el cuarto de mi vida que yo quiero cambiar? Ver hoy en el CPL Cotopaxi, muchos, el momento en que comulgan atrás de la escotilla de la puerta, cómo se ponen de rodillas y qué le pedirán a Dios, ¿no? ¿Qué conversarán con Dios? Porque es tan hermoso y tan lindo cuando uno siente esa química de compartir el cuerpo y la sangre de Cristo, porque comulgan en las dos sustancias. Y, y también algo que se vivió y se vive a veces en el CPL es eh, el que no importismo de mucha gente. Viven su vida, viven su momento y Monseñor Giovanni me decía en algún momento, José,
¿Usted cree que está bien botar la comida de los hijos a los perritos? Cuando uno entra al CPL y nadie te hace caso, prefieren estarse ahí fumando su droga, conversando, riéndose, caminando. Entonces hoy tuvimos la decisión de levantar el altar y salir, porque no podemos botar la comida de los hijos a los perritos, cuando en otros pabellones están ansiosos de que llegue la palabra de Dios, ansiosos de que ese mensaje, esa cercanía, esa compañía, se quede un momento con ellos, porque no es todo el día. Apenas tenemos el permiso para ingresar desde las 9 hasta las 12 del día y podemos visitar apenas 2 pabellones. Y uno de ellos simplemente no nos quiere aceptar. ¿Qué podemos hacer? Irnos y buscar donde que están ávidos, donde que claman, donde que gritan. Sí, gritan, piden. Entonces, qué bonito es que cada uno de nosotros aprendamos de esta cita bíblica tan importante y que le pidamos a Dios también, que le pidamos a su Hijo Jesús que nos enseñe a orar. Muchas veces nosotros estamos afuera en libertad, vivimos en libertad, no estamos tras de una celda, pero vivimos más presos que los que están dentro del CPL, más presos, presos del egoísmo, presos de la envidia, presos de resentimientos. Y simplemente cuando nosotros topamos fondo, como que ahí entendemos recién lo que significa una libertad. Y muchas veces yo les agradezco ahí a los señores policías, antes eran los militares que también estaban ahí, porque nos permiten ingresar. Hay muchos que dicen, pase por favor, entren. Gracias por venir. Y uno se queda sorprendido, ¿no? Digo, esta gente tiene temor de Dios. Como decía el segundo domingo de Adviento en la carta de Isaías, ¿no? Dentro de los dones del Espíritu Santo, temor de Dios. Porque ellos también viven el encierro, con la diferencia de que cumplen su horario de trabajo y salen a sus casas. Pero al otro día tienen que volver y ahora ya no es 6 meses, sino un año en esa rutina. Un día en la tarde, un día en el día, otro día en la noche. Y van cambiando. Ellos también viven su cárcel. Y por eso que importante que nosotros aprendamos a cerrar la puerta y rezar a nuestro Padre. Y estoy seguro y convencido de que nuestro Padre, que ve lo escondido, Él sabrá cómo nos paga cada uno de nosotros. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Silvia V, soy una enferma alcohólica y drogadicta en proceso de rehabilitación. A mis 18 años, al salir de una fiesta con unos amigos, totalmente inconsciente y llevada bajo los efectos del alcohol y las drogas, 5 personas abusaron sexualmente de mí, me golpearon hasta más no poder y me fueron a dejar en la casa en un estado de bulto, con el cuerpo totalmente destrozado. Al levantarme y darme cuenta de lo que había ocurrido, intenté suicidarme. Intenté también informar a las autoridades y obviamente nadie creía en mí. Te puedo decir que vivir la vida está en vivirla con libertad y no con libertinaje. Amigos, estamos nuevamente con ustedes continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña nuevamente nuestro hermano, el diácono José Hervas. El tema que estamos analizando es la vida consagrada, concretamente la vida eremítica. Expresamos nuestro agradecimiento a Monseñor Giovanni Paz, al Padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga, luego se pueden dirigir al canal de Radio La Tacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-La Tacunga en YouTube. Allí tenemos más de 250 videos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. Bien, continuamos con nuestro programa y vamos a dar lectura al primer numeral, el 920. Dice lo siguiente:
sin profesar siempre públicamente los tres consejos evangélicos, los ermitaños, con un apartamiento más estricto del mundo, el silencio de la soledad, la oración asidua y la penitencia, dedican su vida a la alabanza de Dios y salvación del mundo. ¿Nos puede dar su explicación, sus comentarios, diácono, sobre este numeral, por favor? Sí, justamente en el 920 nos dice eso, ¿no? Sin profesar siempre públicamente los tres consejos evangélicos, sin estar haciendo gala de tanta bulla. Los ermitaños con un apartamiento más estricto del mundo, el silencio de la soledad. Recordemos cuando eh, Eliseo quiso hablar con Dios, quiso encontrarle a Dios, subió a la montaña y vino un tremendo terremoto y Dios no estaba ahí. Vino un tremendo huracán y Dios no estaba ahí. Cuando de pronto vino una suave brisa y él supo escuchar la voz de Dios. Muchas veces en nuestras vidas también, queridas hermanas, hermanos, Dios nos puede poner tantas pruebas. Y Dios nos pone tantas pruebas, ¿ve? Tantos momentos para poder encontrarnos con Él, no en la bulla, no en la banda, sino en el silencio. En ese silencio tal vez de aquella persona que está sola, abandonada en su casa, de aquella persona que de pronto no, en estas fechas, sus hijos se han olvidado de ellos porque hoy lamentablemente, como la sociedad y el mundo está cambiando. Eh, Hoy los hijos que tienen papás y que tienen esa dicha de tener papás, digo esa dicha porque quienes lo tenemos es algo que nos hace falta y nos hará falta siempre, ¿no? Eh, Buscan geriátricos, buscan asilo de ancianos. Si tienen nietos o hijos pequeños, buscan guarderías y prefieren coger el collar, poner al perro y salir a pasearse. Y después cuando mueren, llevan mariachis, llevan tríos, llevan grupos musicales al funeral, a la funeraria, a la noche del velorio. Y en vida, y en vida, ¿cuándo se dieron ese tiempo? ¿Cuándo se dieron ese silencio en la soledad de papá, de mamá? En la soledad del viejo, de la vieja que está esperando que tú vayas, querido hijo, querida hija, vayas y golpes la puerta, te hagas presente, pidas la bendición, aprendas a perder el tiempo ahora para que ganes mañana. Y ganar mañana significa lo que dice el Evangelio de Lucas. Siervos inútiles hicieron lo que tenían que haber hecho. Hay mucha gente cuando hay algún funeral, pasan al ambón y ¿qué es lo que dicen? Papá, mamá, misión cumplida. ¿Qué misión? ¿Qué misión? No, no, no. Y nos recuerda el libro del Eclesiástico, cuando nos dice tan clarito, todo el bien que hagas por tu padre o por tu madre no quedará sin recompensa. Y será tomado en cuenta el día que tengas que pagar tus pecados, que serán disueltos como la escarcha cuando sale el sol. Ese momento, ese silencio, en esa soledad, la oración asidua y la penitencia. Cuando tú vayas a ver a papá, mamá, que están viejitos, no vayas con las manos vacías. Llévate una fundita de pan, siéntate con los viejos. Tómate un cafecito, ¿eh? Tómate un cafecito. Tal vez la mamita ya no puede hacer sus cosas. Qué bonito que como hija o como hijo vayas una tarde, cojas agüita caliente, le laves los piecitos, le cortes las uñas. ¿No te parece que ese sería ese momento de encontrarte a través de la oración en el silencio y en el agradecimiento? Y en el agradecimiento a esa madre, a ese padre que dieron tanto por ti, a esa madre que dio tanto por mí, mi vieja, ¿ve? Y que ya hace 11 años ya
sé que está junto a Dios porque creo que una madre tan buena como la que uno tiene, o la que cada uno de ustedes, Dios nos ha regalado porque es un regalo. Porque yo estoy seguro que si nosotros como hijos hubiésemos tenido que comprar padres, yo creo que tal vez hubiéramos ido a buscar Made in China, algo simple, algo que se acabe. Pero como es un regalo de Dios, muchas veces no valoramos eso. No le damos la importancia que tiene vuestro Padre. Y ahí sí, cada uno de nosotros podría entender lo que significa esa oración, ese silencio, esa soledad, dedicando su vida a la alabanza y a la salvación, a la alabanza de Dios y a la salvación del mundo. ¿Sí? Y no para que nos digan que de pronto somos buenos o malos, es lo de menos, sino al contrario, ser siempre agradecidos, ser siempre devolvedores de ese amor, de ese cariño que en casa hemos recibido algún día en nuestra vida. Y me atrevo a decir esto porque cuando uno ya no tiene esa figura que para mí fue padre y madre, mi vieja, y que llegan estas fiestas, indudablemente, llega una fiesta, momentos de sentimiento, momentos de quedarse en silencio, vacíos. Podemos tener infinidad de cosas, pero no tenemos ese abrazo de la madre. No tenemos ese abrazo de aquella persona que te enseñó a orar, que te enseñó a rezar, que te enseñó a amar a Dios sobre todas las cosas. Perdonarán con todo cariño, eh, el saber de que nos enseñó a ser hombres y mujeres de bien para la vida. Perfecto, muchas gracias. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es René F. Soy un enfermo alcohólico drogadicto, ¿no? Yo les quisiera decir que cuando conocí el alcohol y conocí las drogas, ¿no? Yo perdí mi hogar, perdí a mi familia, perdí a mis hijos, perdí a mi esposa que me encontró con mi amante, digamos, en este caso, ¿no? En mi propia casa, en mi propio hogar, ¿no? Y mediante eso me dediqué mucho al alcohol, a las drogas y dile no a las drogas porque destruye hogares y destruye vidas. Amigos, nuevamente con ustedes, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña nuevamente nuestro amigo, nuestro hermano, el diácono José Hervas, desde la ciudad de La Tacunga. ¿En qué diócesis está trabajando usted? ¿En qué diócesis, digo, en qué parroquia trabaja usted concretamente? Bueno, yo ayudo en las parroquias. Ah, ya. Pues a veces De todas las necesitamos diócesis es usted, en la entonces. diócesis, pero en todas las parroquias. Perfecto, muy bien. Ya lo escuchamos, pues él trabaja en todas las parroquias donde le piden ayuda. Muy bien, el tema que estamos analizando es la vida consagrada, la vida eremítica, numerales desde el 920 al 921. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga, luego se pueden dirigir al canal de Radio La Tacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-La Tacunga en YouTube. Allí tenemos más de 250 videos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. El segundo numeral dice: los eremitas presentan a los demás ese aspecto interior del misterio de la Iglesia que es la intimidad personal con Cristo. Oculta a los ojos de los hombres, la vida del eremita es predicación silenciosa a aquel a quien ha entregado su vida, porque Él es todo para él. En este caso se trata de un llamamiento particular a encontrar en el desierto, en el combate espiritual, la gloria del crucificado. Por favor, hermano diácono José, ayúdenos con su explicación y comentarios de este numeral.
Sí, es hermoso ver el numeral 921, ¿no? Cuando termina diciendo, en este caso se trata de un llamamiento particular a encontrar en el desierto, en el combate espiritual, la gloria del crucificado. Los ermitaños, eremitas, o como la tradición de la iglesia también los llama, anacoretas. La palabra ermitaño viene del eremital, habitante del desierto. La palabra anacoreta del término anacoreo, me retiro. La etimología de las dos palabras dan vasta luz sobre lo que significa esta vocación dentro de la iglesia. O sea, no es solamente que yo me retiro y chao. Aquí nosotros podríamos pensar en quiénes son, bueno, casi como ermitaños, ermitaños, nuestros hermanos monjes en Salcedo. Entonces, el primer rezo ahí es a las 3 de la mañana. Yo hice mi retiro hace casi 10 años. 3 de la mañana el primer rezo, 6 de la mañana el segundo rezo, 10 de la mañana, y así, vamos, la oración y el trabajo que ellos hacen también, las labores que hacen es a base de la oración. La etimología de las dos palabras da bastante luz sobre lo que significa esta vocación dentro de la iglesia. Es una vocación muy minoritaria en nuestros días, pero hubo tiempos en la iglesia donde esta vocación tuvo mucha más presencia. Pero el hecho de que sea minoritaria hoy en día no quiere decir que no tenga nada que decirnos. Creemos que uno de los males de nuestra espiritualidad es el no comprender toda la significación que tienen las demás vocaciones para uno mismo. Cada vocación es como un faro encendido que ilumina a los demás. Cada vocación. Usted, querido hermano, querida hermana, en su vocación, la que Dios le pone, es una luz que ilumina a los demás. Tal vez hoy nos están escuchando docentes, nos están escuchando catequistas, nos están escuchando padres, madres de familia, que de pronto hoy nos están diciendo, ay, Dios mío, ya no sé qué hacer con mis hijos. Buscar esa luz a través de la oración. ¿Cómo entender ahora la juventud? Esa juventud de cristal que se está formando. Esa juventud que muchas veces hoy dicen, yo ya no creo en Dios, porque si Dios existiese, no se hubiera muerto mi mamá, mi papá, no se hubiese muerto mi hermano, mi amigo, qué sé yo. Y ahí esa luz, a través de la cual usted, querido papito, usted, querida mamita, no debe perder ese horizonte porque usted es la luz para sus hijos. Esta vocación floreció en los primeros siglos de la iglesia. Es imitación de San Juan Bautista y también de nuestro Señor Jesucristo, que se apartaron en momentos concretos de su vida al desierto. Fueron ejemplo para la multitud de hombres que quisieron imitar ese tipo de vida. Recordemos hasta el mismo David, ¿ve? Cuando él sintió que pecó contra Dios, él se retiró, se puso su sayal, se rapó la cabeza. ¿Y qué hizo? Entró un momento de oración para pedir perdón a Dios. No tiene nada que ver con la vida del ermitaño. Anacocreta con la espiritualidad orientalista donde se busca un nirvana, una especie de alejamiento del sufrimiento. La vida del anacoreta siempre ha estado al alcance del llamado a la caridad. El llamado a la caridad. De hecho, en la historia de la iglesia se ha visto como muchos se acercaban a los anacoretas, a los monjes del desierto, e iban surgiendo cientos de celdas que se agrupaban a su alrededor. Una experiencia de estos ermitaños ha sido invocada para la redacción de reglas contemplativas para la dirección espiritual, es decir, que no eran personas que se hayan apartado, desligándose, sino que han tenido un flujo grande en la espiritualidad católica. Muchas personas, allá por los desiertos de Egipto, iban a donde ellos, a contemplarles, a rezar,
cerca de ellos, incluso a tener una dirección espiritual con ellos. En el caso de San Antonio de Egipto, es un inicio de esta vida anacoreta. El auténtico anacoreta no era un hombre raro, sino que permanecía sujeto a la autoridad de la iglesia, a cuya orden incluso en tiempos críticos era capaz de salir a su retiro y volver para incorporarse cuando la iglesia se lo pedía, para fortalecer el ánimo de los cristianos. Los principales refugios de estos ermitaños eran al principio los vastos desiertos de Egipto y de Siria, en cuyas cavernas albergaron un gran número de estos ermitaños cristianos, que muchos de pronto tenían que huir. Después del Concilio Vaticano II, es que nosotros podemos y tenemos esa gracia de leer la Biblia. Antes del Concilio Vaticano, lamentablemente, todo tenía que ser ermitaño, escondido. Y hoy que Dios nos da esa gracia, miren, queridas hermanas, hermanos, de tener la Biblia hasta en el celular, de tener esa Biblia en el celular, el dejar un ratito el TikTok, el Facebook y tantas cosas, y de pronto abrir un pasaje bíblico y convertirte en ese momento en ermitaño. Preguntarte qué te dice ese pasaje bíblico, qué te dice ese momento para encontrarte con Dios a través de su palabra. Practicaban penitencias muy rigurosas. Pronto se estableció la norma de que sólo se les autorizaría la vida solitaria a aquellos que previamente hubiesen pasado un tiempo en un monasterio o hubiesen obtenido de su abad el permiso para retirarse. Entre los monjes que vivieron y trabajaron en común, que también se las llama cenobitas, los ermitaños pasan su vida en soledad absoluta, pero hay muchos grados. Algunos vivían en celdas separadas y se reunían solamente para la oración o para comer juntos. Otros solo se reunían los domingos. La máxima forma de apartamiento o de autoexigencia que existió en la tradición fueron los famosos estilistas. Estos llegaron a vivir en lo alto de las altas columnas sin bajarse nunca, y muchas personas de Alejandría iban al desierto en busca de estos monjes para rezar con ellos. Una luz concreta que nos da estos ermitaños es el apartamiento que tienen del mundo. Qué bonito sería hoy, con tanta tecnología, que nosotros también nos apartemos del mundo. El año anterior vivimos momentos difíciles cuando no teníamos energía eléctrica. Y cuando llegaba la noche y se iba la luz, se quedaba todo el mundo sin internet, se quedaban sin celulares. Y creo que fue un momento también para encontrarse como familia. Estoy convencido y estoy seguro que en muchos hogares, primera vez en su vida, que se tomaron un café romántico, con dos velas encendidas, escuchando conversar a los hijos, los papás dejando que también los hijos hablen, porque hay muchos hijos que quieren conversar con los padres, pero hoy, ¿qué es lo que dicen los papás? No tengo tiempo, porque el trabajo me está sofocando, porque si no trabajo, ¿qué va a hacer de ustedes? No importa. Aprendan a perder el tiempo ahora, queridos papitos. Aprendan a escuchar a los hijos. Indudablemente, el cuarto mandamiento nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero no podemos perder ese horizonte de saber también ser amigo de los hijos. Saber escuchar a los hijos. Hoy los hijos quieren ser escuchados por los padres. No les cerremos las puertas. No nos quedemos simplemente con esa visión de decir, es que no tengo tiempo. Una de las cosas fundamentales también dentro de este mundo, de este apartamiento, es esa luz concreta que nos dan estos ermitaños. Es el apartamento que tiene el mundo, mundo como creación de Dios. Tenemos el mundo pecador, el mundo enemigo declarado de Dios, el apartamento que tiene el mundo. Esto nos recuerda algo importante de nosotros, y es que en la Sagrada Escritura descubrimos que el término mundo tiene distintas acepciones
y tenemos que saber distinguirlas. Ya nos recuerda Pablo VI en una de sus catequesis de febrero de 1977, recordaba que el término mundo tiene por lo menos tres sentidos. Uno, el mundo como creación de Dios, y vio Dios que era bueno. En este sentido, el mundo es algo bueno como todo lo que ha sido creado y ha salido de la mano de Dios. La segunda, el mundo pecador, el mundo tan amado por Dios, pero que se ha apartado de ese amor y el Señor se entrega por la salvación de ese mundo. Juan 3:16. Tanto amó a Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca. Y la tercera, el mundo como enemigo declarado de Dios. A Satanás se le llama príncipe de este mundo. Pablo VI dice, la palabra mundo adquiere un significado funesto y negativo, hasta el punto de referirse al dominio del diablo sobre la tierra y sobre los hombres. Según este, el cristiano ha de vivir en el mundo creado por Dios, ha de amar al mundo pecador, sin hacerse cómplice, guardándose y de tratar de vencer el mundo enemigo, enemigo de Dios. Hoy, este enemigo estamos viviendo, queridos hermanos, perdonarán. Este celular, cómo está acabando con la juventud, cómo está acabando con las familias. Este celular, a través del cual, indudablemente, la tecnología es buena, pero también perjudicial. Hoy me decían en el CPL, por Dios, deme su número de teléfono. Y tenemos la orden de no dar el número, porque nuestros teléfonos están pinchados. Entonces no podemos tampoco arriesgar y caer, como nos dice Pablo VI, en el mundo como enemigo declarado de Dios. Increíble, ¿no? Pero bueno, vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Rosa, yo soy una alcohólica drogadicta. Yo por consumir fui a parar a la cárcel, perdí la dignidad, andaba bendigando todo eso y yo nada más le digo así como que a la ciudadanía que el consumo de alcohol y drogas así les lleva a la cárcel y a la muerte. Amigos, continuamos con ustedes con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nos acompaña nuevamente en nuestro estudio el diácono José Hervas. Él trabaja, presta sus servicios en la diócesis de La Tacunga en algunas parroquias. El tema que estamos analizando es la vida consagrada, concretamente la vida eremítica, numerales 920 y 921. Expresamos nuestro agradecimiento a toda esa linda audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio La Tacunga, a través del canal de Radio La Tacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-La Tacunga en YouTube. También, pues como ya estamos en la parte final, ya estamos llegando a la parte final del programa, se han explicado, se han comentado los dos numerales, pues es hora de saludar a nuestra audiencia. Un saludo fuerte, un saludo cariñoso, cordial a toda esa audiencia que nos sigue cada sábado por Radio La Tacunga, que nos sigue cada sábado a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. Un saludo para ellos, así como un saludo muy grande pues a la diócesis de La Tacunga, a las parroquias donde nuestro hermano el diácono presta sus servicios, a todos los laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas, que de una u otra manera pues trabajan para el pueblo, trabajan para nosotros. Se dedican al trabajo de Cristo, al trabajo de la iglesia, de evangelizar, de prestar sus servicios, escuchar a las personas que necesitamos desahogarnos, a las personas que necesitamos confesarnos. Para todos ellos, pues, un saludo muy especial. Un agradecimiento grande, muy grande para nuestro hermano diácono José Hervas por esa predisposición de acompañarnos en este programa con sus comentarios, con su experiencia, compartiendo su vida con nosotros. Un saludo muy especial para él, un abrazo, un agradecimiento muy grande. También pues expresamos
a nuestro hermano diácono para que nos dé un mensaje final antes de finalizar el programa, nos ayude con un mensaje final para nuestra audiencia. Por favor. Muchas gracias, Juanito. En verdad, es tan agradable volver a Radio La Tacunga, a este programa que también yo lo hice juntamente con el economista Marcelito Rosas, un pueblo que camina durante 11 años. 11 años que teníamos asimismo la participación, teníamos la cercanía de la gente y claro, la magia de la radio que llega ahora a través del mundo entero. Invitarles a cada uno de ustedes a no quedarnos solamente como empezábamos este diálogo bonito, encerrándonos en nuestros cuartos, sino también compartamos con aquella persona que solamente quiere conversar con usted. Le dice, ¿podemos conversar un rato? Dese ese tiempo porque en estos numerales tan importantes del catecismo de la Iglesia Católica, eh, nos van dejando luces, luces que nos aportan en nuestra vida, luces que nos dan además ese aspecto interior del misterio de la Iglesia, que es la intimidad personal con Cristo. ¿Para quién trabajamos? Para Cristo. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, hermanas, eh, vayamos descubriendo esa maravilla, ve. Busquemos y vivamos ese kairos que Dios nos regala día a día. Vivir para Él, trabajar para su reino. Por algo nosotros en nuestro bautismo, el día de nuestro bautismo, el momento de la unción con el crisma, nosotros obtenemos 3 títulos: sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes para bendecir, profetas para anunciar y denunciar, y reyes para anunciar el reino de Dios. Por eso que nuestro bautismo nos ayude a cada uno de nosotros a ir descubriendo ese momento en que tú te vas a encontrar con Cristo a través de la oración. Cada uno de nosotros también podamos ser esos apóstoles que le digamos a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñame a encontrarme contigo. Recordemos cuando Jesús quiso encontrarse con su Padre, subía a la montaña. Nosotros también no vamos a buscar el Cotopaxi, el Iliniza, el Putzalagua, no. Busquemos también nuestras montañas en el silencio de nuestras vidas y a 4 días que estamos de celebrar la Navidad, de volver a recordar el nacimiento del Emanuel, el Dios con nosotros. Qué bonito, ¿ve? Y yo veía hoy en el CPL cuando me dicen, déme bendiciendo nuestro pesebre. Ay, Dios mío, lamentablemente no tenemos un teléfono para tomar una foto de eso. Unas botellas colgadas, han hecho con los papeles reciclados unas casitas, al modo de ellos. Pero quieren también vivir el nacimiento del Emanuel, el Dios con nosotros. Yo quiero agradecerles a ustedes por habernos abierto las puertas de su corazón, de su vida, para poder escuchar este programa tan hermoso. Un pueblo que camina. Agradecerle a Juanito que me ha hecho la invitación y pedir a Dios, al Emanuel, al Dios con nosotros, que en este 2025 vayamos también al encuentro de Él con un corazón abierto, haciendo oración también por todos aquellos monjes, aquellas hermanas que viven en el claustro, aquellos misioneros que están lejos, por aquellas personas que de pronto están solas, abandonadas, y que viven su vida en el desierto de su corazón, en el que viven su vida dentro de la eremética, que de pronto no tiene su hijo, su hija, que no tiene su familia, que le van a visitar. Que la estrella de Belén sea también para nosotros esa alegría, como fue para aquellos pastores, cuando les anunció que venía el Redentor, que ya se acercaba el Hijo de Dios. Que sea para nosotros también un motivo de alegría, un motivo de encuentro,
y que sábado a sábado, a través de este programa, Un Pueblo que Camina, Dios siga bendiciendo vuestras vidas, la vida de Juanito, de toda su familia. Si tienes la dicha todavía de tener papá, mamá, hacerse hoy presente, abrazarles, agradecerles. A ustedes, queridos hermanas, hermanos, que en esta Navidad no sea solamente el Papá Noel, las luces, no sean los regalos ni los caramelos, sino sea ese sentido de darle el sentido a tu vida, el sentido de la oración con el prójimo, con el que está solo, abandonado, con ese prójimo que necesita de tus manos generosas para poder decir, el Emmanuel está con nosotros. Perfecto, muchísimas gracias. También le vamos a pedir pues a nuestro invitado, pues no queremos irnos sin antes recibir la bendición. Agradecerle a Dios por este encuentro, por este programa y pedir que el Dios de la vida, el Dios de la esperanza, a cada uno de ustedes les acompañe hoy, mañana y siempre. Y les bendiga el Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo Pachani, por haber compartido este programa. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. La próxima semana será el último programa del año. Así que les esperamos. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir.